Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Este programa se llama ¿Qué ha habido de? Un programa deportivo de Teleantioquia en el que buscamos a esos deportistas, a esos atletas, a esos futbolistas que se perdieron del panorama de sus seguidores, de los fanáticos, de los hinchas, de los amantes del deporte en general, que se preguntan ¿dónde están? ¿Qué han hecho? ¿Qué están haciendo hoy? Pues el invitado es un futbolista y qué difícil es encontrar uno que haya pasado por Atlético Nacional, por Independiente Medellín y por Envigado. Y qué difícil es que haya sido capitán y figura en los tres equipos, bastión importante, que con esa franja se haya hecho relevante para los hinchas. Eso sí, más en unos equipos que en otros. Que haya sido también parte de la Selección Colombia y que haya hecho parte del equipo campeón de Copa América en 2001. Estamos hablando de Juan Carlos Ramírez. Es nuestro invitado hoy en ¿Qué ha habido de? Sean todos ustedes bienvenidos. Qué montón, muchísimos jugadores del fútbol profesional colombiano, nacidos en Medellín, salieron de la cancha Alejandro Echavarría, allí en Buenos Aires, en la Comuna 9. Y uno de ellos, por supuesto, nuestro invitado de hoy, Juan Carlos Ramírez. Su buen momento, su fútbol, su panorama de juego, su fortaleza, su entrega, la forma en la que veía al rival y cómo veía la diferencia con la pelota. O el uno o el otro, y eso lo tenía claro Juan Carlos Ramírez. Esa forma de jugar, ese fútbol, lo llevó a ser parte de la selección Antioquia y allí muy rápido evolucionó para que se le abrieran las puertas en las divisiones inferiores del Deportivo Independiente Medellín, equipo con el que finalmente debutó. Tuvo un paso corto, pero finalmente logró el objetivo de mostrarse en el fútbol profesional colombiano. Las directivas del poderoso de esa época decidieron prestarlo al Envigado Fútbol Club para que adquiriera minutos, para que adquiriera fútbol, cosa que fue provechoso para él. Se hace importante y empieza a consolidarse en el balompié de primera división en nuestro país. Hola, mi nombre es Juan Carlos Ramírez, jugador de fútbol profesional y director técnico de las selecciones Antioquia. Les voy a contar un poquito de mi trayectoria, de lo pasado en el fútbol y de lo presente hoy en día. Los comienzos fue en el barrio, en el colegio, en el Federico Sanán de la Comuna 9 de Buenos Aires y en el Alejandro Echavarría, donde digamos que nos hicimos Pelusa Orrego, Chico Restrepo, Chicho Serna, Lirio Serna, bueno, todos los muchachos que han salido de la comuna de nosotros, de ese lado, Buenos Aires, Salvador Milagrosa, Caicedo, ahí en la cancha del Alejandro Echavarría y de Miraflores, ahí fueron, digamos, los primeros inicios donde jugamos en los equipos en la Liga Antioqueña. Yo pienso que hubo dos factores, la cancha del Alejandro Echavarría y de Miraflores, pero más la del Alejandro Echavarría porque se hacían esos torneos vacacionales hacía muchos años atrás. La influencia que tuvo Ramón Valencia, el popular Moncho, en todos los torneos de la Liga Antioqueña y con gran trayectoria en el fútbol aficionado. Entonces yo creo que eso nos motivó a esa generación de ese tiempo a practicar e integrar las diferentes categorías del profe Moncho en el Alejandro Echavarría. Me iba lo más de bien en basquetbol. Ya después, a los 12, sí, prácticamente ponifútbol, fue que yo inicié, digamos que entre comillas, algo tarde. No tuve una iniciación deportiva, aunque esa iniciación deportiva en diferentes disciplinas deportivas me ayudó mucho también a lo que es la motricidad y la coordinación para llegar a jugar fútbol. Pero en la casa era un poquito dividido. Mi mamá me apoyaba en todo, que mi mamá pues una madre como dice,
Y mi papá sí decía lo que estás diciendo, que ese otra vez chutando, para no decir palabras, chutando, y qué va a vivir del fútbol y eso, pues, pero éramos muy pequeños en ese tiempo. Sí, fue muy bonito, fue a través pues, del equipo de barrio. De ahí tuve la posibilidad de un señor, don Humberto, que no se me olvida, que fue también uno del fútbol aficionado muchos años. Me llama y me dice y me recomienda con el profe Juan José Peláez. Yo voy, hago una prueba, aunque el profe Peláez ya estaba en una categoría juvenil, porque primero estaba lo que era Danovis, Carlos Jiménez, Héctor Mario Botero, todos ellos, nosotros veníamos detrás. Y me toca con el profe Pisis, gran amigo que estimo mucho también. Y fue muy gratificante porque es que en esos tiempos era un orgullo, o sea, era un sentido de pertenencia a estar en la selección Antioquia increíble. Y sabes que aproveché mucho esas oportunidades, tanto con el profe Pisis, con el profe Luis Fernando Montoya, con el profe Juan José. Y eran unos tiempos bien bonitos con la selección. Estábamos Aristi, mi persona, Leonate Ortúa, que fue un gran jugador que no se pudo mantener en el fútbol pues, por distintas situaciones de la vida de él. Esa es la selección que a nosotros nos tocó. Pero éramos, digamos, suplente de esa camada que te dije yo. Recuerdo la final Antioquia-Bogotá en el Atanasio, que a mí no se me va a olvidar, no sé si como anécdota o lo que se vivió, porque estuvo el estadio lleno. Para una selección Antioquia, un estadio lleno como el Atanasio Girardot, yo creo que eso no se vuelve a repetir. Esa final la ganamos a Bogotá y pues fue muy bonito ver todo un estadio reunido en torno a una selección Antioquia, y ya sea, porque en esos tiempos era Medellín Nacional. Ahí pare de contar, no existía Leones, Envigado, Águilas, sino era Medellín y Nacional, y ver las dos hinchadas siempre apoyando la selección fue muy bonito. La historia se parte, Juan, muy sencillamente porque la vida y el mundo va evolucionando, no solo en lo tecnológico, en el trabajo, en el fútbol también va evolucionando, y todos los torneos que hay a nivel nacional, tanto torneos de eFútbol como sub-20 de federación, pues hacen que las miradas y que los torneos se dispersen un poquito más. Ya hay torneo nacional sub-13, sub-15, sub-17, sub-20 de eFútbol y sub-20 federación. Entonces, los diferentes clubes están participando todo el año en diferentes torneos, y entonces se va perdiendo un poquito como ese amor, como ese sentido de pertenencia por ese interligas, que digamos que la eFútbol ha tratado en el primer semestre realizar el interligas y el segundo semestre el interclubes, como para que no choquen los dos y haya una competitividad importante. Pero digamos que ahí es donde se ha perdido, el fútbol ha evolucionado. Yo paso, digamos, del barrio, del equipo que se llamaba Pantalones AJ. Me compra Arco Zaragoza y ahí estoy muy poquitico. Yo creo que si fueron 4 meses fue mucho, porque yo de ahí mismo paso inmediatamente a Medellín, porque obviamente el dueño del Medellín era el dueño de Arco Zaragoza. Entonces yo paso al Deportivo Independiente Medellín. Hice ese tránsito corto ahí, con el profesor Pedro, se me escapa Pedro Echeverry, que era el director técnico en ese momento de esa categoría donde llegué, pero inmediatamente se acaba ese año, paso al Deportivo Independiente Medellín, a las divisiones menores ya del Medellín. Yo debuto en el Medellín en 1991, porque yo termino de hacer las divisiones menores en Medellín. No fue mucho tampoco, porque, a ver, digamos que
Fui privilegiado, puede ser la palabra, porque yo paso del club de barrio, Arco Zaragoza Rápido, llego a Medellín, voy a Selección Colombia Juvenil con el profe Peláez, y ahí mismo debuto. Cuando llegamos del Suramericano en Venezuela en 1991, yo llego del Suramericano y ahí mismo el profe Jaime Rodríguez me pone a debutar con ese Medellín. Me quedo un año largo porque ya ahí ya tuve la posibilidad de jugar varios partidos y ya después es el paso a Envigado. Muy buena selección que tuvimos en Venezuela. Valenciano, Jaro Lozano, Pachequito, Aristizábal. Y supuestamente, como ya había el caso de Valenciano, de varios ya habían debutado como profesionales, o debutado no, sino que ya tenían una continuidad y ya ganaban dinero, de pronto hubo mucho, usted sabe que en el fútbol los egos es muy jodido. Digamos que hicimos un partido desastroso con Brasil. Con Argentina le ganamos 3-2, la Argentina de Pochettino, me acuerdo que Pochettino, que hoy día técnico del París, era defensa central, y perdimos 1-0 con Bolivia, un Bolivia muy bueno, la escuela Tahuichi Aguilera era la base de ese Bolivia, Valdivieso, me acuerdo, nos hizo un gol casi desde mitad de cancha, pero digamos que de entre todo hicimos un buen torneo para lo que teníamos en ese tiempo y para lo que se estaba manejando, pues ahí quedamos. Fue bien interesante, Juan, porque digamos en Medellín tuve varios partidos, jugué varios partidos, pero no había continuidad. Y las casualidades de la vida, los directivos o los dueños de Envigado, uno de los dueños de Envigado en esa época adquiere al Medellín, entonces mandan todos los veteranos de Envigado a Medellín, cuando estamos hablando de Gamero, el Pájaro Juárez, La Flecha, y vamos los jóvenes de Medellín, vamos a Envigado, Danovis, Pipi Uribe, todos pasamos a Envigado. Y yo creo que Envigado nos consolidó en el fútbol profesional porque ya empezamos a jugar seguido, regular y fue el salto al fútbol, pues a tener continuidad en el fútbol. En Pereira fue el primer gol como profesional y fue muy bonito porque ya estábamos un poquito ya más maduros, con muchos partidos encima, porque si vos ves, sucede lo mismo actualmente, hay jóvenes en Envigado con corta edad, pero ya tienen 100, 200 partidos encima, o sea que ya no, digamos, no tienen ese miedo escénico o esos partidos difíciles a enfrentar, y eso nos sucedió. Ya vuelvo al Medellín, Medellín me vuelve y me compra, y vuelvo al Medellín, que para mí hasta el día de hoy es el mejor Medellín que yo haya visto en 1998. Estaba Mine Asprilla, el del América, Wilson Pérez, Pacho Wittigan, el difunto John Mario Ramírez, Giovanni Hernández, Héctor Núñez, Tren Valencia. Solo Héctor Núñez y Tren Valencia hicieron, si no estoy mal, como 56 goles entre los dos. Digamos, ese equipo, Juan, ese equipo no quedó campeón por problemas externos a lo que sucedió y a la violencia que se estaba sucediendo, porque ya hubo movimientos en el Medellín, ya, digamos, se desapareció el dueño, ya empezaron el tema económico, ya a lo último ese equipo, digamos, mermó por todas esas circunstancias, pero para mí el mejor recuerdo que tengo del Medellín es ese Medellín de ese año. En ese tiempo, como anécdota sí te cuento que estábamos en un entrenamiento y entonces ya nos debían mucha plata, a lo que me refería anteriormente. Entonces nosotros dijimos, no, vamos a parar.
nos vamos para el estadio y vamos a protestar porque pues, no sé cuántas quincenas ya nos debían y ahí mismo echaron como a 2, 3 jugadores y eso fue hasta gracioso porque ya el profe Pecoso que no, recapacitemos, que volvamos y no, profe, ya nos metimos en este lío, profe, ya eso hay que echar para adelante. Pero debido a ese paro que hicimos en esa época, sacaron 2 jugadores. Creo que fue a John Mario y a otro, no me acuerdo el nombre, pero fue hasta gracioso con el Pecoso. Juan Carlos Ramírez tiene un muy buen paso por el Junior de Barranquilla. Estando allá y con buenas oportunidades, se abre otra puerta, la de Atlético Nacional. Allí llega para ser figura y para meterse rápidamente en el corazón del hincha verdolaga. Sin embargo, algo puntual, una circunstancia difícil, como es cerrar un penal en una definición frente a su ex equipo, el Junior de Barranquilla, luego de haber remontado una serie que se perdía 3-0, para liquidarla aquí 5-2 y obligar a la definición desde los 12 pasos. Le tocó el turno y la oportunidad de enfrentarse a su excompañero en el arco. Y allí, quizá una mala decisión, quizá mala suerte, terminó acabando con su carrera en Atlético Nacional. Por lo menos en esta parte de la historia. Porque entonces tendría que salir para otro equipo en el fútbol colombiano porque las circunstancias y la relación con la hinchada, por supuesto, no era la mejor. Aparece Independiente Santa Fe y rápidamente encuentra que el tiempo pasó, que su historia en el fútbol se está contando ya demasiado rápido y que los años siguen pasando. Empieza a pensar en su retiro, aparece Tolima como un equipo que puede ser oportunidad para cerrar su historia en el balompié profesional de nuestro país, como efectivamente ocurrió y cosa que aprovechó el jugador antioqueño. Pero tenía clara una cosa, y es que Envigado Fútbol Club, equipo en el que había militado, en el que había sido capitán, en el que también se había formado, podría ser su última oportunidad en nuestro país. Continuamos con la historia de Juan Carlos Ramírez en ¿Qué ha habido de? Ya después los directivos del Medellín me manifiestan que si yo quiero que me vendan, que porque iban a vender a Giovanni, pero si vendían a Giovanni se les venía la afición encima. Entonces yo le dije, si hay una buena propuesta, pues no hay ningún problema. Y la propuesta era para Junior y yo no lo pensé 2 veces porque yo creo que Junior es una institución muy grande, muy sólida. Y de ahí me voy en el 99 al Junior de Barranquilla. El paso en Junior fue exitoso. Hasta el día de hoy, cada que voy a Barranquilla, la gente me quiere mucho. A ver, Juan, en toda la trayectoria mía, los 20 años que he tenido jugando fútbol, siempre me mantuve una línea muy respetuoso, muy disciplinado. Nunca cero problemas con nadie, pues ya que sean en la cancha, pues, pero fuera de la cancha en mi vida personal siempre he sido una persona muy tranquila con mi esposo, con mi hijo. Entonces yo creo que eso a la gente y a las instituciones donde estuve, yo creo que fue muy agradable porque nunca di nada que hacer, o sea, siempre manteniendo una línea del respeto y de la empatía por la demás gente. Y el paso en Junior y más que todo al barranquillero me recuerda mucho y me estima bastante. Me siento muy cómodo al ir a Barranquilla. Yo creo que con Hugo Galeano en esos tiempos y mi persona le empecé a abrir el camino a muchos paisas, me acuerdo de Ganiza, bueno, ahora que está Marlon. Le empecé a abrir el camino a mucho paisa que llegó allá y que se ganó el cariño de la gente. La verdad,
muy agradecido con toda la afición del Junior que me trató supremamente bien. Quizás en ese tiempo no, o no lo noté, o no sé la visión del aficionado, del hincha, cómo lo tomaría o cómo lo miraría desde su óptica, pero en ese tiempo no tuve como esa dificultad que hay hoy en día, por ya sea de Nacional a Medellín o viceversa, de Medellín a Nacional. No tuve esa dificultad, y lo más gracioso de la vida, que ahí sí es como anécdota, que todo se dio charlando prácticamente con el profe Luis Fernando Montoya. Porque nosotros yo estaba en Junior súper bien, yo venía de ser campeón de Copa América, yo no tenía ninguna dificultad, obviamente el calor que muchas veces pues lo agobiaba a uno, pero en una pretemporada nos encontramos en Bogotá, Junior, Nacional, América, bueno, era un cuadrangular, y Millonarios creo, y yo le digo al profe Montoya, que recién le habían dado Nacional, yo le digo, profe, lléveme para Nacional, pero molestando, te lo aseguro que yo no, digamos que no estaba como en la mira. Y obviamente el profe como que hizo la consulta y se empezó a mover la cosa, y en 15 días que me iban a vender para Nacional. Entonces yo feliz, porque primero venía a una institución muy grande y segundo volvía otra vez a mi casa después de estar por fuera varios años, y así se dio, gracias al profe Luis Fernando Montoya. Con Nacional fui capitán varios años, con Medellín, con Junior también fui capitán. Yo creo que el primer año que iniciamos con el profe Montoya llegamos a una final, la perdimos con América, sin casi refuerzos. Yo creo que fui la única persona no me acuerdo, fuimos como 2 jugadores que apenas llegaron al club, y de resto con todos los muchachos que habían. Excelente campaña, le valoro eso mucho al profe Montoya. Después con Alexis peleamos la primera suramericana que hubo con San Lorenzo, acuérdese, el 4-0, 4-1, es 4-0. Se vivieron momentos bien chéveres, se pierde la final con Junior, donde tengo esa posibilidad de errar el penalti de esa final. Yo creo que fueron momentos muy bonitos, yo creo que también se dejó un trabajo y una honestidad en Nacional importante. Digamos que en el juego, Juan, nosotros teníamos que haberlo liquidado, porque el partido iba 5-1 y ya estábamos, creo que en tiempo de reposición, ahí viene el 5-2. Y bueno, ya desafortunadamente a la hora que me toca a mí, fuera de eso pues yo venía de Junior, y los arqueros de Junior, digamos que lo conocen a uno cada que pateaba, porque yo tenía la posibilidad de patear con Nacional en la Suramericana, en todos los eventos donde había esa posibilidad pues de estar ahí presente, y desafortunadamente pues me tocó a mí. Digamos que me marcó, no me marcó, porque yo estaba maduro, porque uno sabe cuando hace las cosas bien y cuando ha entregado todo por una institución. Entonces a mí eso no me marcó. Es más, después de que yo me voy de Nacional, voy a Santa Fe y disputo otra final Santa Fe Nacional, ya yo con Santa Fe. O sea, a mí digamos que muy doloroso, sí, muy doloroso, porque es que era toda una afición de Atlético Nacional esperando otro título más, y para mí obviamente uno tener esa desafortunada penalti que se erra, pero yo creo que yo le eché tierra, y no voy a decir pues que al otro día, pero sí tuve que ser resiliente y salir de ese trance. Quizás pienso yo que ese fue un factor que me hizo salir de Atlético Nacional, porque por lo otro, por rendimiento, por donde usted lo mirara, deportivamente yo estaba bien en Nacional, pero bueno, eso son cosas del fútbol. No sé
en la parte dirigencial sí hubo alguna presión, pero yo quedo tranquilo en el sentido que cuando se acaba el partido baja la gente del sur, en este caso Felipe, los muchachos que manejan, y me felicitan. Entonces en ese sentido yo quedo tranquilo, medio tranquilo, porque obviamente va a haber mucha gente también alrededor que va a estar disgustada, obviamente, y con toda razón. Pero digamos que la gente del sur, que siempre ha acompañado, que siempre está ahí, me apoyó en ese momento. Y es más, si vos ves como la dinámica cuando la afición de Nacional no quiere a un jugador, que yo me acuerdo con Elkin Murillo o al mismo Chico Restrepo, cada que cogían una pelota, eso era un silberío y era ya desagradable como hasta jugar. A mí eso no me sucedió. Entonces son cositas que lo dejan a uno tranquilo y que uno por dentro es el que mejor sabe que trató de hacer las cosas bien. Mi esposa es neuropsicóloga y me ha ayudado mucho en mi carrera y hasta el día de hoy. Yo creo que ella en ciertos momentos me ha ayudado, como cuando me retiré del fútbol también, que no lo sentí. Fue una persona muy estructurada que me ha ayudado mucho en la vida a ver la vida de diferentes esferas y tratar de buscar lo mejor para mí. En ese momento también el acompañamiento de él y el niño que estaba muy pequeño en ese tiempo, pues eran la fortaleza para uno salir adelante. Voy a Santa Fe porque inclusive por pedido del profe Basílico, entonces yo salgo de Nacional prestado a Santa Fe. Se arma un buen equipo en la capital, es más, vamos y peleamos el título con Nacional. Ese primer semestre también muy bien recibido por parte de Santa Fe. Yo creo que en Santa Fe sí se había cultivado por el Paisa en Santa Fe y había abierto las puertas a los demás jugadores. Jugar en Millonarios es más complicado el Paisa en Millonarios que en Santa Fe y en Santa Fe también pasó casi 3 años muy buenos, yendo a Copa Libertadores, disputando 2 finales tuve la posibilidad de disputar, todas 2 las perdimos, pero también el paso fue bien agradable. Yo creo que ya defendiendo los colores de Santa Fe en su momento, hasta pelea tuve con Chicho, con Aristi, peleas, porque cada uno estaba defendiendo, digamos, su club y como tiene que ser. Hoy en día con tantas dificultades y con lo que se ha visto en ese torneo de la B, yo creo que en el tiempo de nosotros no, todo el mundo defendía a muerte donde estaba en la institución, o al menos así lo hice yo. Y bueno, allá quedamos 0-0, creo que fue 0-0, 1-1, bueno, empatado, y en Medellín estaban muy equilibrados hasta el segundo tiempo, donde viene creo que el gol de Carlos Díaz, que desequilibra ese juego. Es más, si me apuran como anécdota, si nosotros le estábamos diciendo al profe Basílico que metiera un delantero más, en ese caso al Curo Cortés, porque en ciertos momentos del pasaje Santa Fe era más que Nacional, yo me acuerdo. Y si nosotros hubiéramos arriesgado un poquito más, quizás nosotros hubiéramos abierto el marcador en ese partido, pero eso no, eso de nada vale. Nacional fue campeón, justo campeón, y bueno, y ahí ya después de ese Santa Fe ya vuelvo otra vez a Nacional. Vengo con Quintabani, porque Quintabani, el profe no sabía que yo era jugador de Nacional, propiedad de Nacional. Ahí mismo me extiende la invitación, vamos a esa Copa Libertadores. Estoy ahí y ahí sí lo que decís, Juan, ya empiezo porque ya tenía que como 37 más o menos, 36, 37. Yo le manifiesto a los directivos de Nacional que si me pueden dar los derechos deportivos como para yo
digamos, hacer económicamente los últimos años, que sea el dueño de esos derechos deportivos. Me sale el Tolima, con el profe Hernán, también con unos equipos increíbles, con Marangoni, Marrugo, Perlaza, bueno, unos equipos, yo creo que Tolima es de los equipos grandes. Yo siempre digo, Tolima ya lleva 1 o 2 décadas siempre siendo protagonista. Y ya, a lo último, yo ya, digamos, cansados, Juan, ya busqué venirme ya para Medellín, estar tranquilo, estar con la familia y terminar en Envigado. Digamos que las cosas se hicieron bien, con el senador muy bien, se dejó muy buena relación, un hombre que pagaba puntual, que estaba al día en todo, que inclusive nos daba premio porque muchos equipos no dan premio. Y bueno, y no tienen por qué darlo, porque digamos en Nacional la obligación es mínimo clasificar en los 8 y mínimo casi estar en la final. Pero me fue muy bien, digamos que en lo contractual con el senador muy bien. Lo que pasa es que a él no le gustaba era cuando nos metíamos con la gremiación de futbolistas y eso, y ya ahí sí se le cruzan los cables al senador y ahí ya se enoja el viejo. Pero de resto yo creo que él ha estructurado mucho al Tolima y lo ha hecho un equipo grande en Colombia. Yo digo que es un equipo grande. Yo sabía que me faltaba 1 o 2 años, pero fui privilegiado porque, a ver, siempre fui muy disciplinado, nunca me gustó el trago, nunca estuve en fiestas, entonces yo físicamente yo le podía competir con un pelado mano a mano. Obviamente, pues, si hay jóvenes que en potencia, en velocidad sí lo van a pasar, pero en la parte aeróbica yo no tenía ningún problema. Ya en la parte mental, al lado pues de Maribel, mi esposa, me ayudaba mucho y me iba enseñando técnicas para el día después de. Y también tuve la fortuna que el profe Pedro Sarmiento también me ayudó mucho en esa transición, porque él me decía, vos en esto te vas a retirar, entonces entrename la defensa, siendo yo jugador activo. Entonces yo le decía, profe, pero es que yo no estoy preparado. Usted sabe, porque usted ha jugado muchos años fútbol profesional, usted sabe, dirija esa defensa. Listo, entonces ese último año, ¿qué era? Era entrenar como jugador. Ya después en las horas de la tarde, Juan Pablo Upegui, es dueño de Envigado, que lo estimo bastante, que es una persona que me ha ayudado también mucho ya en estas épocas, me dio una categoría en la tarde y me iba a estudiar a Indeportes por la noche. Yo terminaba reventado, usted no cree. Entonces esa transición, que homenaje, que se acabó el fútbol, yo no lo sentí, porque es que yo al otro día estaba entrenando ya esa categoría, a una categoría, la de Chicho Arango, Alexis Zapata, toda esa buena generación. Yo ya era el entrenador de ellos. Entonces yo no tuve tiempo como uy, ¿yo qué voy a hacer? Me cogió desprevenido y no. Entonces seguí. A Juan Carlos Ramírez le preguntamos si el fútbol alguna vez lo había hecho llorar. Y nos contó 2 anécdotas, una de llanto, de tristeza y una de alegría. La de tristeza, antes de lo que podría pensarse, no tiene nada que ver con un resultado o con un error en la cancha. Fue con una lesión de ligamento cruzado que para ese entonces era de difícil recuperación en nuestro país. Y la de alegría, por supuesto, la de haber hecho parte de esa selección Colombia campeona de Copa América en 2001. Pero por encima de eso, de haber sido uno de los pocos jugadores que estuvo en todos los juegos del combinado nacional como titular. Esta es la historia. Continuamos con Juan Carlos Ramírez, futbolista colombiano. ¿En qué ha habido? Cuando tuve una lesión delicada del ligamento cruzado en el Atanasio,
partido Envigado-Medellín. El Atanasio me lesioné la rodilla, yo creo que fue de lo más doloroso, porque en ese tiempo no se veía mucho el ligamento cruzado. Era muy poquito, Andrés Escobar, uno que otro. Y yo tuve lesión del cruzado, pero afortunadamente me recuperé bien y no tuve ningún problema y jugué 20 años fútbol profesional. Pero de las cosas maluquitas es. Digamos, un mes antes de esa Copa América en Paraguay, se lesiona a alguien que estaba jugando, no me acuerdo el nombre, se lesiona y el profe Javier Álvarez me llama a un partido amistoso en Paraguay, en el mismo Paraguay que se hizo un mes antes, a inaugurar la cancha de Luque, la iluminación de Luque donde está la sede de Conmebol. A mí ese partido, yo dije, este es el partido mío. Y jugué como, o sea, a todo lo que tenía y me puso el profe sí, titular y me jugué un partidazo y me gané el puesto en un solo llamado. En un solo llamado me gané el puesto porque ya después al que el profe Javier da la nómina que integra esa selección Colombia en Paraguay, estaba el nombre de Juan Carlos Ramírez y voy a esa Copa América de Paraguay. Ya eso me dio pie para pelear un puesto. Fuera de eso, en ese momento, como hablábamos anteriormente, estaba yo en Junior y la Copa América, la sede empezó en Barranquilla, entonces eso a mí me favoreció muchísimo. Digamos que esa Copa América acá en Colombia para mí fue ideal porque jugué todos los partidos, fui titular todos los partidos, no nos hicieron gol, sacamos el goleador y quedamos campeón, o sea, perfecta, unas estadísticas, bueno, en el fútbol y en la vida no hay nada perfecto, pero yo creo que rayando sí estuvimos. Yo lo vivo como el único título que tenemos a nivel mayores, como un gran logro, no porque no haya venido a Argentina, pero igual los rivales que habían eran rivales de peso, Brasil con una selección sub-23 con nombres importantísimos, ganarle la final a México con ese equipo de Borghetti, el Conejo y toda esa gente que a nivel pues de Latinoamérica tenían un nombre bien importante, o sea, de todas maneras a la gente que dice eso es porque no valoran. Uno tiene que valorar las pequeñas o grandes cosas que se hacen buenas acá en este país, no solo en el fútbol, sino en todo lo que se hace. Lo que se haga bien hay que valorarlo y yo creo que la Copa América aquí en Colombia se hizo bien con unas estadísticas perfectas y yo creo que es el único título que tenemos, o sea que podemos sacar cabeza. No, siempre más que todo con Totono. Totono ha sido un gran amigo mío, ese loco que lo recuerda a uno mucho. Con Totono, con Eulalio, digamos con los más amigos, pero en general yo creo que esa selección tuvo muy buena amistad todo el mundo, todos tiramos mucho para el lado, creo que Iván Ramiro mediaba mucho con todos, los más grandes, Calero, Oscar Córdoba también muy integrado con nosotros y yo creo que ese fue el éxito, yo creo que muy solidarios todos, como que echamos para el mismo lado y sacamos eso adelante. El acompañamiento fue masivo en Armenia, en Barranquilla, en Manizales y ver ese estadio en el Campín tan lleno ese día, yo creo que fue vital. Yo creo que ese número 12 y más por todo el entorno que estaba viviendo socialmente el país, yo creo que fue una alegría bien importante.
Si hay algo que tenía claro Juan Carlos Ramírez en el momento en el que dejara el fútbol activo, en el momento de su retiro, era que sería técnico, que seguiría como entrenador. Y comenzó a hacerlo incluso aún jugando al fútbol profesional con el Envigado Fútbol Club. Y gracias a la oportunidad que le entregó Pedro Sarmiento, el técnico de ese momento en el cuadro naranja, que le dijo: ayúdeme usted con la zona defensiva, usted sabe, entiende lo que hay que hacer, mientras yo trabajo con el otro equipo, con el de atacantes, con el de los volantes. Allí empezó su carrera directa como entrenador. De ahí hasta entonces, y tras su retiro, ha hecho una infinidad de cursos, incluso el de la AFA, el que lo acredita como técnico en propiedad. Ha hecho cursos con la Liga Antioqueña, con la Federación Colombiana de Fútbol, y hoy dirige las selecciones Antioquia categorías juveniles. Tiene muchas posibilidades de llegar prontamente a dirigir en el fútbol profesional colombiano a un equipo grande. Ese por lo menos es su sueño. Esperemos que se cumpla. Para Juan Carlos Ramírez. Empezamos nuestro último bloque en ¿Qué ha habido de? La verdad he tenido posibilidad de hacer muchos cursos, entre ellos el de la AFA, hice el curso de la Liga Antioqueña, he hecho muchos diplomados, tengo todas las licencias, desde licencia Pro hasta licencia C. Siempre me ha gustado capacitarme mucho y yo creo que eso va también del lado de mi esposa que me ha ayudado como en todo eso. Hoy en día soy instructor de federación y de fútbol también, entonces siempre estoy como en ese continuo aprender. En el fútbol no hay nadie que tenga la verdad y bueno, ahí vamos. Hoy en el día a día estamos con todas las selecciones Antioquia, con el profesor Nixon, con el profesor Osvaldo Gómez. Pues ahí nos dividimos las selecciones. Afortunadamente esta última que tuve, esta última sub-23, pues la sacamos campeona también. Esperamos ya que inicien todos los torneos Interliga del año que viene. Ando mucho con el profe Jorge Serna por todo el país, nos toca ir a cuanta región haya de licenciamiento, porque la licencia C la está haciendo la DiFútbol, entonces nosotros somos instructores y vamos en el desarrollo del fútbol formativo, del fútbol base a todas las ciudades de Colombia. También hemos estado durante todo este año capacitando y bueno, ahí vamos. Últimamente vengo de Urabá, de hacer convocatorias en la región de Urabá. Yo creo que siempre en pro del fútbol y de mejorar y de ayudar a todos estos chicos que quieren jugar fútbol profesional. Pienso que de pronto sí, y también no solo por los jugadores, sino porque la vida y el mundo va evolucionando y hay muchos distractores. Hoy en día hay muchos distractores, empezando por la tecnología, los juegos, todo eso. Entonces, el jugador de fútbol no se enfoca solo en jugar fútbol y en buscar la gloria. Es que la gloria es diferente a jugar fútbol. Entonces, hoy un chico te gana un partido y al otro no quiere ni jugar. Yo creo que eso le pasa como culturalmente y no solo acá en esta región, en todo el país. Creo que uno siempre tiene que ir buscando siempre ganar, siempre ser el mejor, como Messi, como Ronaldo, pues con sus capacidades y con sus limitaciones, pero siempre mirando el fútbol como una profesión, porque como profesión después de los 40 es muy difícil que vos jugues fútbol profesional, o sea que te van a quedar un tiempo importante para gozar del fútbol y tenés que hacer de él como tu proyecto de vida, y yo creo que sí hay diferencias. Y cómo hay que abordarlo, yo creo que de ese tema psicológico, de ese tema mental, yo creo que el futbolista tiene que ser una persona integral, no solo lo técnico, lo táctico y lo físico, sino esa parte mental, donde ayuda a crecer a ese joven deportista y que le cultiven esos valores son muy importantes, entendiendo que los valores son de cada familia, de cada diferente, es muy diferente cómo te crían a ti, cómo me crían a mí, entonces ahí vamos cultivando esos valores, pero ojalá que
que pudiéramos sacar nuevas generaciones que perduren más en el fútbol y que siempre estén buscando como esa gloria. Sí, es posible, es darle la posibilidad. Nosotros que hemos tenido la fortuna pues de estar en todo el país y ver cantidad de jugadores, los hay, hay que darle la posibilidad. Lo que pasa es que como el fútbol se ha vuelto una industria y muchas veces hay que ganar, entonces el jugador chiquito, talentoso, no puede jugar porque mide 1,60. Yo miraba y tuve a Jason Guzmán, lo tuve desde niño, desde que pasó de Arcos Zaragoza a Envigado, desde los 14 años. Y es un talento. Y Jason no tiene 1,80 o mide 1,90, no. Pero lo que tiene en sus pies y en su cabeza es una inteligencia de juego y ojalá, espero que triunfe muy seguramente. Entonces no le damos la posibilidad a ese chico que tiene esas condiciones para desarrollar. Obviamente desde Conmebol están muy preocupados con todo Sudamérica, no solo con Colombia, todo Sudamérica está preocupadísima porque el fútbol callejero se perdió. ¿Y qué te da el fútbol callejero? Te da la motricidad, te da la coordinación, te da esa picardía, te da ese jugador inteligente y desde ellos están promoviendo que volvamos a eso, a ese fútbol de la calle, aunque es muy difícil, o sea, es muy difícil porque todo va evolucionando, ya está en la cancha sintética, ya los campos son diferentes, ya los niños prefieren estar en su celular o jugando play, o bueno, diferente actividad y eso hay que entenderlo. Entonces todo lo que se ha perdido de la calle hay que trasladarlo aquí a la cancha, no queda más de otro. Digamos que la vida y los tiempos de Dios son perfectos, como se dice. Inclusive en Envigado pues tuve la posibilidad de estar hasta con el equipo profesional, dirigirlo. No mucho, pero sí tuve esa posibilidad. Me quiere todavía acá con los chicos, ayudándolos, pero yo me veo en una selección Colombia en esas etapas formativas y me veo en un equipo profesional más adelante. Yo creo que esa es mi meta, sin afán. Vivo la vida sin afán, con tranquilidad y yo sé que las cosas van a llegar más adelante. Sí, me encanta hacer, en este momento soy docente también de los módulos del curso de la Liga para Entrenadores. Tengo 3 módulos que dicto en la Liga también, entonces para mí es muy enriquecedor todo eso. Yo creo que de todo va uno aprendiendo, de tener 101 técnicos que se gradúan el día de hoy y compartir experiencias y seguir aprendiendo ellos del conocimiento de uno y uno de ellos, porque ahí hay gente con unas capacidades increíbles, me fascina y bueno, ahí vamos día a día capacitándonos más, estudiando y ayudando al fútbol. El fútbol para mí es mi pasión, es mi vida. Me dejó una mujer hermosa, un pelado que ya está en la universidad también, que lo amo con todo mi corazón y entonces, nada, vamos para adelante con este fútbol. Muy bien, aquí terminamos la historia de Juan Carlos Ramírez, en qué ha habido de jugador que pasó por Envigado, por Medellín, por Atlético Nacional, por Junior de Barranquilla, por el Deportes Tolima, por Envigado. Y quizás su única ausencia en el balompié profesional fue haber tenido la oportunidad de estar en otro país, de jugar en otro país. Sin embargo, no le quedan deudas con el balón, se siente tranquilo y gracias a un trabajo psicológico hecho por su esposa, neuropsicóloga además, pues se siente que ha cumplido con el deber y su paso por el fútbol, que le cumplió a los hinchas, que le cumplió a los directivos, que fue un profesional a carta cabal. Hoy sueña con dirigir, como les contábamos,
en el fútbol profesional de nuestro país. Ojalá se pueda cumplir. Mi nombre es Juan Felipe Mejía. Nos volveremos a encontrar en estos episodios especiales de ¿Qué ha habido de? Un abrazo para todos.